Si crees que la atracción depende de ser más guapo, más exitoso o decir las palabras correctas, ya empezaste perdiendo, porque la obsesión no nace de la perfección, nace de la psicología. Piensa en esto por un momento. A lo largo de tu vida has conocido a cientos de personas. Algunas fueron amables, interesantes, incluso atractivas, pero desaparecieron de tu memoria sin dejar rastro, y luego están esas pocas personas que se quedan en tu cabeza durante días, semanas o incluso años. No necesariamente eran las más atractivas, ni las más inteligentes, pero había algo en ellas que atrapaba tu mente, algo que no podías explicar. Eso ocurre porque la atracción humana no sigue las reglas que la mayoría de los hombres cree. Los hombres piensan que la seducción consiste en agradar, ser atento, responder rápido, demostrar interés constante. Pero cuando haces todo eso, eliminas exactamente el ingrediente que hace que alguien piense en ti cuando no estás presente. El misterio psicológico. La mente humana funciona de una manera muy particular. Cuando algo es completamente claro, completamente accesible y completamente predecible, el cerebro lo clasifica rápidamente y pierde interés. Pero cuando algo queda incompleto, cuando algo despierta curiosidad, cuando una emoción queda sin resolver, la mente empieza a trabajar, empieza a analizar, empieza a recordar, empieza a imaginar. Y cada vez que la mente vuelve a ese recuerdo, la conexión emocional se vuelve más fuerte. Eso es lo que transforma una simple atracción en algo mucho más poderoso, una presencia dentro de la mente de otra persona. La mayoría de los hombres intenta impresionar. Los hombres que entienden la psicología humana hacen algo diferente, aprenden a ocupar espacio en la mente. Porque cuando alguien empieza a pensar en ti, incluso cuando no estás ahí, ya no se trata solo de atracción. Empieza a convertirse en obsesión. A muchas personas les gusta creer que controlan lo que sienten, que eligen a quien desean y a quien ignoran basándose en lógica, valores o compatibilidad. Pero la mente humana no funciona así. Debajo de esa capa racional existe un sistema mucho más antiguo que toma la mayoría de las decisiones emocionales, el cerebro primitivo. Ese sistema no responde a argumentos, responde a estímulos, responde a tensión, sorpresa, novedad y recompensa. Por eso muchas veces las personas se sienten atraídas por alguien que, en teoría, no encaja con lo que buscaban. La explicación no es lógica, es psicológica. Durante décadas, los investigadores han observado un patrón interesante en el comportamiento humano. Las recompensas impredecibles generan una respuesta emocional mucho más fuerte que las recompensas constantes. Este mismo principio explica por qué los casinos son tan adictivos. Las máquinas tragamonedas no pagan siempre, pagan de forma irregular. A veces sí, a veces no. Y esa incertidumbre activa un circuito profundo en el cerebro que mantiene a la persona intentando una vez más. Algo muy parecido ocurre en las relaciones humanas. Cuando alguien es completamente predecible, siempre disponible, siempre atento, siempre igual, el cerebro deja de experimentar tensión emocional. Y sin tensión emocional, el deseo pierde intensidad. La atracción humana necesita contraste, necesita momentos que rompan el patrón, un gesto inesperado. Un silencio que no estaba previsto, una reacción que no se puede anticipar del todo. Ese pequeño grado de imprevisibilidad despierta la curiosidad, y la curiosidad es una fuerza extremadamente poderosa. Cuando una persona se vuelve curiosa sobre ti, empieza a observar más, empieza a prestar atención a detalles que antes no importaban, empieza a preguntarse cosas. ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué reaccionaste de cierta manera? ¿Qué significa realmente lo que dijiste? Y en ese proceso ocurre algo importante. La mente empieza a invertir energía mental. Cuanto más piensa una persona en alguien, más espacio psicológico le concede. Con el tiempo, esa inversión mental empieza a transformarse en una sensación emocional más intensa. Lo que al principio era simple curiosidad puede convertirse en interés. El interés puede convertirse en deseo. Y el deseo, cuando se alimenta de suficientes preguntas sin respuesta, puede transformarse en algo mucho más profundo. Una sensación persistente, una presencia constante en la mente. Pero para que ese proceso ocurra, hay un elemento que casi todos los hombres eliminan sin darse cuenta. Intentan ser completamente claros, completamente transparentes, completamente predecibles, y al hacerlo destruyen uno de los mecanismos psicológicos más poderosos que existen para capturar la atención humana, el misterio. Si observas con atención las personas que realmente dejan huella en la vida de otros, notarás un patrón interesante. No son necesariamente las más atractivas, ni las más carismáticas, pero poseen algo que despierta una curiosidad constante. Hay algo en ellas que no es completamente evidente, algo que no se revela del todo. Ese pequeño espacio de incertidumbre
tiene un efecto muy particular en la mente humana. Cuando el cerebro detecta algo incompleto, algo que no termina de entender, activa automáticamente un mecanismo de búsqueda, empieza a intentar resolverlo. Esto ocurre con las historias, con los problemas, y también con las personas. Cuando una conversación deja una pregunta en el aire, la mente vuelve a ella. Cuando una reacción parece tener un significado oculto, la mente intenta descifrarlo. Cuando alguien muestra solo una parte de sí mismo, la imaginación empieza a llenar los espacios vacíos. Y la imaginación es mucho más poderosa que la realidad, porque lo que una persona imagina sobre ti no tiene límites. Puede construir versiones de ti más interesantes, más complejas y más profundas de lo que cualquier explicación directa podría lograr. Las personas que revelan todo sobre sí mismas demasiado rápido eliminan ese proceso. No queda nada por descubrir, no queda ninguna pregunta abierta. Y cuando no hay preguntas, la mente se relaja, pierde interés. El misterio, en cambio, mantiene la mente activa. No significa mentir, no significa fingir ser alguien que no eres. Significa entender que la atracción humana crece cuando existe espacio para descubrir, cuando cada interacción revela algo nuevo, cuando la otra persona percibe que todavía hay capas que no ha visto. Las figuras más influyentes de la historia entendían muy bien este principio. Los líderes, estrategas y personajes que fascinaban a otros raramente eran completamente transparentes. Había una parte de ellos que permanecía reservada, un territorio privado. Eso generaba respeto, generaba curiosidad, y mantenía a las personas intentando entenderlos. Cuando alguien se vuelve completamente predecible, su presencia deja de estimular la mente. El cerebro ya sabe qué esperar. Pero cuando una persona mantiene cierta profundidad emocional, algo que no se revela de inmediato, se vuelve psicológicamente interesante. La mente vuelve a esa persona, una y otra vez, intentando descifrarla. Cada recuerdo de esa interacción alimenta la curiosidad. Cada pregunta sin respuesta genera más reflexión. Y con el tiempo ocurre algo muy curioso. La persona empieza a pensar en ti incluso cuando no estás presente, no porque hayas hecho algo extraordinario, sino porque su mente sigue intentando resolver el enigma que representas. Esa es la verdadera fuerza del misterio. Convierte tu presencia en un problema psicológico que la mente quiere resolver. Pero el misterio por sí solo no crea una conexión profunda. Si todo fuera distancia e incertidumbre, la otra persona simplemente perdería interés y seguiría adelante. La atracción necesita otra fuerza complementaria, algo que genere intensidad emocional, algo que altere el estado emocional de la otra persona. Porque cuando una emoción es intensa, el cerebro la recuerda con mucha más fuerza. Las experiencias emocionalmente neutras se olvidan rápidamente. Las experiencias cargadas de emoción se quedan grabadas. Cuando ambas cosas se combinan, misterio e intensidad emocional, aparece una dinámica psicológica extremadamente poderosa, una dinámica que mantiene a las personas atrapadas entre la curiosidad y la emoción. Y esa combinación es la que transforma una simple interacción en una experiencia difícil de olvidar. La memoria humana no funciona como un archivo lógico donde todo se guarda de manera ordenada. Funciona como un sistema emocional. Recordamos aquello que nos hizo sentir algo intenso. Las experiencias neutras se desvanecen rápidamente, pero las experiencias que generan emociones fuertes permanecen durante mucho tiempo en la mente. Este principio explica por qué algunos encuentros se olvidan en cuestión de días, mientras que otros se recuerdan durante años. No depende solamente de lo que ocurrió, depende de lo que se sintió. Cuando una interacción es completamente plana, sin sorpresa, sin tensión, sin emoción, el cerebro la clasifica como algo ordinario, algo más dentro de la rutina diaria. Pero cuando una interacción provoca cambios emocionales, la mente empieza a prestarle mucha más atención. Un momento inesperado, una reacción distinta a lo que la otra persona esperaba, un cambio en la energía de la conversación. Esos pequeños giros rompen la monotonía psicológica. El cerebro se despierta, empieza a observar con más cuidado, empieza a registrar detalles, y cuando eso ocurre, la experiencia deja de ser normal, se vuelve memorable. Las personas que generan atracción profunda suelen provocar exactamente ese tipo de dinámica. No son emocionalmente planas, generan momentos de cercanía y momentos de distancia, momentos de intensidad y momentos de calma. Ese contraste crea algo parecido a una montaña rusa emocional. La mente humana responde con mucha fuerza a ese tipo de experiencias. Cuando todo es constante, el cerebro se adapta rápidamente y pierde sensibilidad. Pero cuando existen cambios emocionales, el cerebro permanece alerta. Quiere entender qué está pasando, quiere anticipar lo que vendrá después. Ese estado de anticipación mantiene a la mente involucrada.
La persona empieza a prestar más atención a cada gesto, a cada palabra, a cada silencio, porque intenta interpretar lo que significan. En ese punto la interacción deja de ser superficial, se convierte en una experiencia psicológica. Las emociones funcionan como marcadores de importancia dentro del cerebro. Cuanto más fuerte es la emoción, más peso adquiere ese recuerdo. Y cuando alguien se convierte en la fuente de esas emociones intensas, empieza a ocupar un lugar especial dentro de la mente de la otra persona. Pero hay otro elemento que influye profundamente en el deseo humano. Un elemento que ha moldeado el comportamiento de las personas durante siglos, algo que despierta impulsos incluso cuando la lógica dice que debería evitarse: lo prohibido. La psicología humana tiene una relación muy peculiar con aquello que parece fuera de alcance. Cuando algo se presenta como completamente permitido, pierde parte de su intensidad. Pero cuando aparece la sensación de que algo no debería ocurrir, el deseo muchas veces aumenta. El cerebro humano tiene una tendencia natural a desafiar las restricciones, a explorar aquello que parece cerrado, a interesarse por lo que no está completamente disponible. Y ese fenómeno tiene raíces muy profundas dentro de nuestra psicología. La sensación de que algo es ligeramente inaccesible puede transformar una simple atracción en un impulso mucho más poderoso, un impulso que mezcla curiosidad, desafío y deseo, una combinación que ha impulsado innumerables historias a lo largo de la historia humana. Existe un fenómeno curioso en la mente humana. Cuanto más se nos dice que no debemos desear algo, más fuerza parece adquirir ese deseo. Este patrón aparece en muchos aspectos de la vida. Cuando alguien intenta prohibir una idea, esa idea se vuelve más interesante. Cuando algo parece fuera de alcance, la mente empieza a prestarle más atención. Y cuando aparece la sensación de que algo no debería ocurrir, el deseo suele intensificarse. Este fenómeno psicológico se conoce como reactancia. Es la reacción natural del ser humano frente a cualquier sensación de restricción. Cuando percibimos que nuestra libertad de elección está limitada, el cerebro responde intentando recuperarla. En otras palabras, aquello que parece prohibido empieza a adquirir más valor. Este mismo principio se manifiesta en las relaciones humanas. Cuando una persona parece completamente disponible, completamente segura y completamente predecible, la mente no percibe ningún desafío. No existe tensión. No existe curiosidad. Pero cuando alguien transmite la sensación de tener su propio mundo, sus propios límites y su propio ritmo, algo cambia. La otra persona empieza a percibir que no todo está garantizado, que no todo está al alcance inmediato. Y esa pequeña sensación de distancia despierta algo muy particular dentro de la mente. El deseo de acercarse, el deseo de descubrir, el deseo de cruzar esa distancia. No se trata de rechazo, se trata de presencia. Las personas que despiertan atracción profunda suelen tener una cualidad muy clara. Su vida no gira alrededor de la aprobación de los demás. Tienen intereses, tienen objetivos, tienen prioridades. Y esa independencia emocional crea una percepción de valor, porque la mente humana tiende a valorar más aquello que no puede obtener con facilidad. Cuando alguien parece completamente enfocado en agradar, transmite involuntariamente la sensación de que necesita la validación de los demás. Pero cuando alguien demuestra que su atención no está disponible todo el tiempo, su presencia se vuelve más significativa. Cada momento de interacción adquiere más peso. Cada conversación se siente más valiosa. Y poco a poco se crea una dinámica interesante. La otra persona empieza a invertir más atención, más energía mental, más interés. Ese proceso psicológico es el que transforma una interacción común en algo mucho más profundo, una conexión donde la curiosidad, la emoción y el desafío se mezclan. Y cuando esos tres elementos se combinan, la mente humana empieza a crear un vínculo que va más allá de la simple atracción. Existe una idea muy común entre muchos hombres. Creen que para resultar atractivos deben proyectar una imagen constante de fuerza, control y seguridad absoluta. Nunca mostrar dudas, nunca mostrar debilidad. Nunca permitir que alguien vea una parte vulnerable de ellos. Pero la psicología humana responde de forma muy diferente. La perfección constante crea distancia. La invulnerabilidad total puede generar respeto, pero rara vez genera conexión emocional. Las personas se conectan con aquello que perciben como humano. Cuando alguien parece demasiado perfecto, demasiado calculado o demasiado inaccesible, la mente lo percibe como algo lejano, algo difícil de alcanzar emocionalmente. Pero cuando una persona muestra pequeñas señales de vulnerabilidad auténtica, ocurre algo interesante. La otra persona baja sus defensas. La interacción se vuelve más íntima, más real, más emocional. La vulnerabilidad bien utilizada no es debilidad, es una señal de confianza.
una señal de que existe una parte de ti que no está oculta detrás de una máscara, y esa apertura crea un tipo de conexión psicológica muy particular, porque cuando alguien comparte algo personal, una experiencia, una inseguridad superada, una historia real, la otra persona siente que está entrando en un espacio más profundo, un espacio que no está disponible para todo el mundo. Eso genera cercanía, pero también genera una dinámica interesante de poder emocional. Cuando alguien percibe que tiene acceso a una parte más personal de ti, siente que existe confianza, siente que existe una conexión especial, y esa sensación puede fortalecer enormemente el vínculo emocional. La clave está en el equilibrio. Demasiada distancia emocional crea frialdad. Demasiada exposición elimina el misterio. Pero cuando existe una mezcla de profundidad emocional y reserva personal, la interacción adquiere una riqueza psicológica mucho mayor. La otra persona percibe que hay capas en tu personalidad, que hay una historia detrás de lo que ve, y cada nueva interacción se convierte en una oportunidad para descubrir algo más. Ese proceso mantiene viva la curiosidad, mantiene viva la conexión, y permite que la relación evolucione de manera natural sin perder intensidad emocional. Las relaciones humanas más fuertes suelen surgir precisamente de ese equilibrio, entre apertura y misterio, entre cercanía y espacio personal, entre emoción y control. Las relaciones humanas siempre han estado influenciadas por dinámicas de poder, no en el sentido negativo de dominar o controlar a alguien, sino en el sentido psicológico de influencia. Cada interacción entre dos personas contiene una corriente invisible de emociones, expectativas y percepciones. Quien entiende esa corriente tiene una enorme ventaja social, porque la mayoría de las personas se mueve por impulso, reaccionan a lo que sienten en el momento, dicen todo lo que piensan, revelan demasiado rápido, y cuando hacen eso, eliminan el elemento que más influencia tiene sobre la mente humana, la percepción. La percepción es más poderosa que la realidad. Las personas no reaccionan solo a lo que eres, reaccionan a lo que creen que eres, a la imagen que construyen en su mente, a la interpretación que hacen de tu comportamiento. Cuando alguien percibe a una persona como segura, independiente y emocionalmente estable, automáticamente le atribuye valor. Cuando percibe desesperación o necesidad de aprobación, la atracción disminuye. Esto ocurre de forma inconsciente. Nadie se sienta a analizarlo de manera racional. Simplemente lo sienten. Por eso algunas personas parecen tener una presencia que influye en el ambiente donde entran. No hablan más que los demás. No intentan impresionar constantemente, pero transmiten una sensación clara de control emocional. Esa estabilidad crea seguridad, y la seguridad genera atracción. Cuando una persona demuestra que su estado emocional no depende de la reacción de los demás, proyecta una forma de poder silencioso, un poder que no necesita imponerse, simplemente se percibe. Las personas que poseen ese tipo de presencia rara vez persiguen desesperadamente la atención. Su vida ya tiene dirección. Tienen proyectos, responsabilidades, intereses. Eso cambia completamente la dinámica de cualquier interacción, porque la otra persona percibe que está frente a alguien que tiene un mundo propio. Y cuando alguien tiene un mundo propio, su tiempo, su atención y su energía se vuelven valiosos. La mente humana tiende a valorar aquello que no está disponible para todos, aquello que parece selectivo, aquello que transmite la sensación de tener estándares. Esa percepción crea respeto, y el respeto es una base fundamental de cualquier tipo de atracción duradera. Las relaciones que comienzan solo con emoción intensa suelen desaparecer rápidamente. Las que combinan emoción con respeto psicológico tienden a tener una influencia mucho más profunda, porque el respeto mantiene viva la admiración, y la admiración mantiene viva la curiosidad. Cuando ambas cosas existen, la conexión se vuelve difícil de ignorar. Al final, todo esto tiene menos que ver con técnicas y más que ver con comprensión, comprender cómo funciona realmente la mente humana. La mayoría de las personas pasa su vida reaccionando emocionalmente a lo que ocurre a su alrededor. Se dejan llevar por impulsos, por inseguridades, por la necesidad constante de aprobación. Pero quienes desarrollan una comprensión más profunda de la psicología humana empiezan a moverse de manera diferente. Observan más, reaccionan menos, entienden que muchas de las dinámicas que ocurren en las relaciones no son personales, son patrones emocionales que se repiten una y otra vez. El deseo humano rara vez se basa únicamente en lógica, se basa en emoción, en curiosidad, en misterio, en la sensación de descubrir algo que no está completamente al alcance. Las personas que generan una atracción duradera suelen compartir ciertas cualidades, no buscan desesperadamente atención, no intentan demostrar constantemente su valor.
No viven reaccionando a cada estímulo emocional. Tienen estabilidad, tienen dirección, tienen un mundo propio. Y esa combinación crea algo muy poderoso. Una presencia que despierta respeto. Una presencia que genera curiosidad. Una presencia que deja una impresión. Porque cuando alguien transmite que su vida tiene propósito, que su tiempo tiene valor y que su energía no está disponible para cualquiera, su presencia se vuelve más significativa. Las personas empiezan a percibirlo de manera diferente, empiezan a prestarle más atención, empiezan a preguntarse quién es realmente. Y esa curiosidad es el punto donde comienza todo. No se trata de manipular a otros, se trata de entender cómo funcionan las emociones humanas. Quien entiende la naturaleza humana puede moverse por el mundo con mucha más claridad. Puede reconocer las dinámicas invisibles que gobiernan las relaciones. Y puede evitar muchos de los errores que destruyen la atracción antes de que siquiera tenga oportunidad de crecer. Las relaciones humanas siempre han sido complejas, siempre han estado llenas de emoción, misterio y poder psicológico. Pero cuando comprendes esos principios algo cambia, dejas de reaccionar, empiezas a entender. Y cuando entiendes la naturaleza humana, ya no dependes de la suerte para crear conexiones profundas. Empiezas a crear presencia, influencia y una impresión que permanece incluso cuando ya no estás presente. La mayoría de las personas pasa su vida reaccionando a lo que ocurre a su alrededor, pero quienes entienden la naturaleza humana empiezan a ver patrones donde otros solo ven caos. Si quieres comprender el poder, la estrategia y la psicología que gobierna las relaciones humanas, suscríbete al canal.